entonces, la imitación de talento humano, sí, habíamos visto, eh, la semana pasada habíamos hecho un resumen de la hoja de vida, como debe ser una hoja de vida, para presentar en el tema de reclutamiento personal. El primer paso es el reclutamiento de personal. Y lo que hacen las empresas es captar la mayor cantidad de hojas de vida para iniciar el proceso. Sí, vamos a seguir viendo este. Las empresas hacen procesos de selección. ¿Por qué las empresas hacen procesos de selección? Como pregunta. ¿Por qué las empresas quieren los mejores trabajadores posibles? ¿Por qué será que nos quieren contratar a nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Coméntenme. ¿Por qué creen que estamos nosotros trabajando dentro de la empresa? Así de simple tema. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Porque con nuestras aptitudes y actitudes podemos hacer un acompañamiento para alcanzar los objetivos de la empresa. ¿Ya? Ella mira, dice, por la aptitud y la actitud. La actitud con C es la acción cualitativa que tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros hablamos de las competencias blandas, la actitud, ¿sí? Cómo nos comportamos dentro de la empresa, cómo somos como personas, cómo somos como seres humanos, qué tipo de personalidad tenemos. La actitud y la aptitud, sí, son las habilidades y destrezas que nosotros tenemos para desempeñar una función. Y lo que nosotros creemos que nos contratan a nosotros es para solucionar un problema. Si nosotros solucionamos el problema, está bien hecho el contrato. Caso contrario, la empresa hizo un mal proceso de selección e hizo una mala contratación. Entonces, en la actualidad, ninguna de las empresas contrata gente para perder, sino netamente para ganar, para que sume. Entonces, una empresa permite inyectar una mejor economía en un país. Claro, que eso se trata, pero ¿quiénes ayudan a inyectar? Dice, en nuestro país es necesario contar con gente capacitada, con habilidades y deseos de lograr los objetivos. Con capacidades, ¿sí? Que tenga conocimientos, que tenga habilidades y destrezas, se llama experiencia, y con el deseo de lograr, que hablamos de la actitud. Que cumpla los objetivos de la empresa, que permanezca gran cantidad de tiempo dentro de la empresa, que se enamore de la empresa. ¿Sí? Entonces, eso normalmente hacen las empresas en el tema de procesos de selección. Dice, mediante un proceso, ¿cuál es el proceso de selección? Se podrá contar con la seguridad de que en las empresas tienen el personal adecuado para lograr el éxito. Hacen un proceso de selección para garantizar que está el mejor trabajador posible dentro de la empresa. Pero para la empresa también tiene que tener una buena imagen institucional, una buena imagen corporativa. No como nosotros decimos en el tema de talento humano, ¿sí? Las empresas malas, por lo general, tienen malos trabajadores también. Porque un buen trabajador solo se queda un ratito nomás ahí. Aterriza, ve cómo es la empresa y se sale a buscar otra empresa, ¿sí? Pero los que generan un área de confort, los que generan conflictos, los que no cumplen rápido los objetivos de la empresa, ahí están, se sienten contentos y se quedan en la empresa. Entonces, sí, hay todo tipo de empresas para todo tipo de personas. Los objetivos y los elementos esenciales sobre el proceso de selección. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Me ayuda a leer, por favor? Buenas noches. A Nati. ver, objetivo y sus elementos esenciales del proceso de selección. Es encontrar a aquella persona que reúne los requisitos para el perfil del puesto. Realiza el análisis de puesto, la cual permite conocer
de una manera más profunda el perfil deseado. Pero también es necesario analizar las necesidades futuras que tiene una organización en cuanto a empleados se refiere y distinguir las habilidades que necesita un puesto, competencias laborales, conocimiento, habilidades y actitud. Entonces las empresas buscan un perfil deseado para que cubra una vacante determinada. O si no, si se ha creado un nuevo puesto para que cubra ese puesto determinado. Pero también hacen procesos de selección pensando en el futuro de la empresa. Por eso, en el análisis que hacíamos la clase anterior, nosotros decíamos, ¿qué importancia es el tema de la edad? ¿Qué importancia es tener nosotros un título que nos certifique qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos estudiado? Entonces, las empresas sí piensan en eso, pero muchas de las empresas piensan en el futuro. Por eso nos dicen, sí, hacer plan carrera dentro de la empresa, les damos estabilidad laboral, les damos capacitación permanente. Nos dan todo eso para qué? Para mantenernos dentro de la empresa. ¿Y cuáles son las competencias laborales? Las competencias laborales son conocimiento, habilidades y destrezas y actitud. Eso es lo que nos van a medir a nosotros mediante el proceso de selección. Y cuando hablamos de conocimientos, habilidades y destrezas y actitud, estamos hablando nosotros de proceso de selección de personal basado en competencias laborales. Y ahora aquí en el Ecuador, ya casi todas las empresas aplican esto. Casi todas las empresas aplican el tema de selección de personal basado en competencias. ¿Cuáles son los procesos de selección? Ver la vacante que se requiere, hacer el análisis de puestos, el inventario de recursos humanos para ver si existen o no existen las personas, del reclutamiento, las pruebas idóneas o psicológicas o de personalidad, pruebas técnicas, pruebas teóricas, pruebas de ensayo, un montón de tipos de pruebas. Pruebas de trabajo, solicitud de empleo, entrevista, informe de la entrevista, exámenes médicos, estudios socioeconómicos, la contratación, el control del proceso de selección y ahí sigue la inducción y la capacitación. Vamos a ver cada uno de ellos. El puesto vacante. Hay una vacante, significa que no hay nadie que esté ocupando eso, entonces se ha generado una necesidad, se ha generado un problema para la empresa. Entonces ya existe la vacante, ya determino y digo, ahí está la vacante. ¿Sí? O el jefe inmediato determinó que ahí se necesita una persona, sea reemplazo de alguien o sea creación de un nuevo puesto. Claro, sube la producción, necesito una persona más, tengo que determinar. Sube la producción un 20%, por ende necesito yo tener, tener más personas ahí. Perdón, Paulita, estoy en clase, se llama despacito. Entonces, hay la vacante, hay la oportunidad laboral. No puedo contratar a una persona si no existe una vacante, si no se ha generado una necesidad. ¿Por qué no puedo contratar a una persona? ¿Qué pasaría si yo contrato a una persona que no sé dónde ubicarla? Lo que me pasó a mí como municipal. Cuando yo tenía 19 años me contratan al patronato y no existía mi vacante. Y yo pasé 2 semanas sin funciones. Pero como era municipio y como son cargos públicos, porque era recomendado del director de mantenimiento de los patronatos, no podían decirle no, y había un compromiso interno, pero yo no hacía nada, no hacía absolutamente nada. Desesperado, 2 semanas, ¿qué hago? ¿Para qué me trajeron acá? Si esto es construcción y yo de construcción no sé nada. ¿Qué tal en una empresa privada pueden hacer eso? Eso no pueden hacer en una empresa privada. ¿Por qué tengo que justificar yo por qué contrato a una persona? ¿Para qué contrato a una persona? ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Cuál es el objetivo del cargo? ¿Cuál es el objetivo de su función? ¿Cuál va a ser su remuneración? ¿No hay el presupuesto? ¿No hay el presupuesto? Etcétera, etcétera. Entonces, actualmente ya no se hace contrataciones si no determinamos nosotros una necesidad. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? Vamos determinando los requisitos. Es realizada por el jefe inmediato. ¿Qué requisitos debe tener? ¿Qué competencias debe tener ese colaborador? El jefe inmediato es el que más sabe. Y vamos a poner un ejemplo de una empresa, de una mecánica, por decirlo.
Se va el mecánico, el jefe del taller pide que se contrate un mecánico. ¿Qué perfil debe tener? Alguien que estudió mecánica. ¿Qué más pide? Una persona que tenga experiencia en el tema de reparación de vehículos. ¿Cuántos años? 3, 5 años. ¿Qué edad debe tener? Entre 25 a 30, 35 años de edad. Sí, el jefe inmediato es el que dice cuáles son los requerimientos de ese perfil, porque él sabe cuáles son las funciones que va a desempeñar esa persona. Y de acuerdo a las funciones se genera el perfil. Dice, él es realizada por el jefe inmediato que solicita el puesto y posteriormente es enviado al encargado de realizar el proceso de selección. Si es la empresa grande, se le manda al departamento de talento humano y se dice ese perfil es lo que necesita. Y el jefe inmediato también entra en el proceso de selección, claro, pero por supuesto que él también entra para involucrarnos. Por eso entran 2, 3, 4 personas en un proceso de selección. Hacemos el análisis de cargo que ya vimos hace 2 semanas. Hacemos el análisis de cargo, determinamos dónde va a estar el cargo, dónde va a estar la ubicación, cuáles van a ser las características del cargo, el nombre del puesto, el objetivo del puesto, la remuneración del puesto, el perfil del puesto, las relaciones internas, relaciones externas del puesto, qué capacidades especiales debe tener, qué conocimientos adicionales debe tener, etcétera, etcétera. Voy determinando yo ya un perfil establecido para realizar el tema de reclutamiento. ¿Puedo hacer un inventario dentro del departamento de talento humano? Claro. Por eso a nosotros nos piden las hojas de vida. Por eso es importante nosotros, cada que vayamos cursando un semestre, entregar al departamento de recursos humanos que yo me estoy preparando, me estoy estudiando, estoy mejorando mi perfil, para que el día de mañana me consideren a mí como parte del proceso de selección. Reviso todos los archivos, todos los antecedentes del Departamento de Recursos Humanos, veo si existen o no existen las personas que están trabajando en la empresa, o si hay o no hay ese perfil dentro de la empresa, y genero las oportunidades de crecimiento interno. Y si no hay, entro ya a un proceso de reclutamiento externo. ¿Para qué verifico? Para generar lo que veamos, ¿no? El tema del reclutamiento interno. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a motivarnos, es más fácil el proceso de selección, la gente ya conoce la empresa, ya sabe su cultura empresarial, ya sabe los procesos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay en el inventario, entro yo en el tema del reclutamiento externo. ¿Qué era reclutamiento interno? Es el medio en el cual se basa muchas empresas para seguir a posibles candidatos que están dentro de la propia empresa. ¿Qué era el reclutamiento externo? Sí. Estas técnicas se utilizan una vez que se realiza el reclutamiento interno y no se encontró el personal indicado. Un medio utilizado en la actualidad son las redes sociales. Sí, busco personal mediante redes sociales, mediante páginas de bolsas de empleos, etcétera, etcétera. Reclutamiento externo se denomina a las personas que son los posibles candidatos, pero que nunca pertenecieron a la empresa. Esto de las pruebas de selección. Vamos a hacer un debate. ¿Por qué nos toman tantas pruebas psicológicas dentro de la empresa? ¿Por qué será que nos toman un montón de pruebas dentro de la empresa? Quizás para medir si somos un riesgo laboral, en el sentido, por ejemplo, de cómo vamos a actuar con nuestros clientes externos como internos, nuestro desempeño, nuestro manejo de emociones, nuestro manejo de tal vez de trabajar bajo presión, eh, quizás por eso. Y las pruebas psicológicas, ¿por qué nos toman muchas pruebas psicológicas? ¿Qué será que nos toman muchas pruebas psicológicas? ¿Quién ha seguido un proceso de selección y les han dado un link? Dice, ingrésese al link y resuelva estas preguntas. Nos ponen 200, 300 preguntas que resuelvas en 40, 60 minutos. ¿Por qué será que nos ponen, nos comienzan a evaluar mediante un montón de pruebas psicológicas o pruebas de personalidad? ¿Por qué será?
Ustedes han entrado y han visto las preguntas. ¿Quién ha hecho un test? ¿Han hecho un test? ¿No han hecho un test psicológico? No. No, yo no he hecho, No. pero he visto esos test Ya, psicológicos que sí, que son así como usted dice, son 200 preguntas que tienen que resolverlas en 40 minutos. Y no ya, es una, sino que a veces son hasta bastantes links que tienen que resolver. No sé por qué las harán, porque creo que yo vi que les gana la desesperación de querer llenarlas rápido. Y a veces uno como que ya no, ni siquiera lee, sino que trata de rápido porque piensa que si es que no las lee, si no las llena, no lo van a coger. No sé si es que es para medir tu grado de paciencia, tu estado emocional. No entiendo por qué hacen tantas pruebas psicológicas. No me ha pasado, pero sí he visto que les hacen ahora pruebas así. después de la clase les voy a mandar un link que son más o menos 70, 80 preguntas y ahí miden el tema de personalidad. Es gratuito, ingresan y después se descargan el resultado y debatimos el resultado. ¿Por qué se hace esto? Para saber qué tipo de persona va a ingresar a la empresa. Y es muy difícil medir el tema de la personalidad, tu comportamiento psicológico, ¿cómo es? Mucha gente puede maquillar esto, claro que puede maquillar, mucha gente que puede contestar tranquilamente todas las preguntas y no es su realidad. Entonces, es muy complejo, por eso dicen que las pruebas psicológicas están determinadas con hasta un 30% de margen de error. 30% de margen de error es un margen altísimo. ¿Por qué? Porque dependen muchas características. Primero, a nosotros no nos gusta que nos evalúen. A ninguno de nosotros no nos gusta que nos evalúen. Ya comienzan a preguntarnos un poco de cosas personales, ya como que, si es de confianza, confianza, le permite. Si no es de confianza, voy bloqueándoles. Porque son cosas íntimas, son cosas nuestras, es nuestra privacidad, es nuestro entorno, es nuestra seguridad, es nuestra confianza, es lo interno de nosotros. Y con eso lo vivo. Pero para la empresa es importantísimo eso sí, porque yo necesito una persona que socialice con los demás, que trabaje en equipo, que sea asertivo, que tenga buenos niveles de comunicación, que sea innovador, que sea emprendedor, que tenga una participación activa, que sea responsable, que sea puntual, etcétera, 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 que tenga sistemas de liderazgo y un montón de cosas. Pero es muy complejo medir eso porque depende también del comportamiento de las personas en ese día de la prueba. Como dice Nati, yo ya veo las preguntas, ya me pongo nervioso, ya contesto lo que puedo. Y a veces no es un reflejo el tema de las respuestas del test. Pero ¿para qué hacemos eso? Para estar seguros o por lo general, por lo menos tener un 70% de acierto de qué tipo de persona va a ingresar a la empresa. Y cuando son más preguntas, cuando 100, 300 preguntas, una pregunta va encadenada con otra pregunta y esa pregunta va encadenada con otra pregunta para que sean 3 o 4 respuestas y me generen una sola respuesta, un solo análisis. ¿Por qué? Porque tú puedes maquillar la primera respuesta, ya no puedes maquillar la quinta, ya no puedes maquillar la respuesta 26, la pregunta 26, la pregunta 60, porque se te olvidas, sí. Pero son preguntas más o menos del día a día. Y por eso te dicen, conteste lo más rápido posible. Te dice, ¿usted es puntual? Siempre, casi siempre o nunca. Así de rápido. No me puedo poner puntual. ¿A qué se referirá puntual? ¿A las citas, al trabajo? A las citas no, pero al trabajo sí. Pues no sabes qué contestar. Sí. Una de las preguntas que son como generales dice, ¿las 24 horas del día son suficientes para cumplir sus objetivos? Sí, no. ¿Qué pondríamos nosotros si yo pregunto, ¿las 24 horas del día son suficientes para cumplir su objetivo? ¿Qué pondríamos nosotros? ¿Sí o no? O siempre, o casi siempre, o nunca. ¿Qué pondríamos? No, chicos, solo es una sola pregunta. Ya se pasaron los 5 segundos. ¿Qué contestaríamos ahí? Depende. Si es que es un objetivo a corto plazo, sí. Si es que es un objetivo a largo plazo, no. Debatamos. Esa pregunta, cero. A ver, debatamos, ya le pusimos cero ya, Ana, pero ya se arriesgó lo importante.
Pero por qué no podemos contestar sí o no? Porque los objetivos que nos planteamos del día a día, no hay más horas, no hay solo 24 horas, no hay más. O sea, no puedes cambiarlas. Claro, Nati, si yo me pongo a analizar la pregunta, digo, no, pues si es un objetivo del día, sí, porque ya mido el tiempo. Pero si es un objetivo a largo plazo, no. No, pues digo, usted empiece con su día a día. Pues. O sea, usted va a trabajar 8 horas diarias y planifica sus 8 horas diarias. Entonces, usted sí va a cumplir las 8 horas diarias. No va a poner su máximo esfuerzo para cumplirlo. Pero si yo pongo no, o pongo casi no, casi nunca digo, no, no, no sabe planificar, no es organizado, no sabe organizar sus tiempos. Y pum, y así se van rebotando un montón de preguntas estos test psicológicos, ¿sí? Entonces es complejo ir midiendo y por eso ahora ya casi no es manipulado. Vean, es como complejo, ¿no? Ya casi no es manipulado por personas. Ya vienen sistemas, ya vienen con sistemas, porque yo puedo eso evaluar a título personal y determino en mi criterio. Y ya no soy muy técnico. Ya puedo generar una respuesta sesgada que para una persona es sí y para otra persona es no. Entonces ya los test ya tienen sus propias estructuras de evaluación. Ya están mediante un diseño de un software, mediante un ensayo de 100.000, de 200.000 personas, ya se genera eso. Nosotros ya no manipulamos. Por eso se llaman baterías. Esos test, esas baterías, se compran o se dice, no, alquíleme por determinado tiempo y trabajamos con eso. Para que las personas no manipulen información, sino ya venga de manera técnica. No me digan, viendo la cara, como yo le caí mal, por eso me puso mala nota. No son los temas así. Por eso muchas de las personas no pasan estos test psicológicos. Ustedes han oído en la policía, dice, pasé todas las pruebas físicas, las pruebas teóricas, pero las psicológicas me caí. ¿Por qué es el tema? Porque te preguntan un montón de cosas para ver si tienes aptitud y aptitud para estar dentro de la policía. ¿Qué nos dice aquí? Dice, son en forma de test donde se presentan unas preguntas con diversas opciones, entre las cuales solo una puede ser elegida. Gran parte de las empresas aplican estas a los niveles intermedios o administrativos, considerando que los niveles bajos no es indispensable porque el trabajo por lo general es físico, es más manual. ¿Sí? Pero de todas maneras, ahora como ya es fácil de descargarse, hay un montón de empresas que trabajan con esos test. Los tipos de test utilizados para la selección de personal son los test de personalidad y los test de actitud y eficiencia. Los test de personalidad se conocen como test psicológicos. Los test de personalidad. ¿Quién me ayuda? Estoy con la garganta ching. No se me ocurre. ¿Quién me ayuda por ahí? Un test de personalidad. Yo le ayudo, ingeniero. Dale. Un test de personalidad. Este tipo de test es complejo de tratar. Además, es muy diferente de uno a otros. Su validez es a menudo puesta en duda. El principio de este test es simple, ya que se trata de presentar al sujeto cada una de las planchas en un orden inmutable y de darle la consigna siguiente. Ya, se le va estructurando, se le determinan algunas cosas y son fáciles, ¿no? Dice aquí, ¿qué nos dicen? Dígame qué ve. Dígame que, Dale. gracias. Cada respuesta será sometida a una acotación cifrada y será clasificada según ciertos criterios. Después vendrá la interpretación por el análisis de hecho sobre el plano formal y simbólico. El tiempo que se toma el sujeto para dar la primera respuesta. Esto después de cada presentación de la lámina. Tiempo de asimilación. El tiempo total del pase. La respuesta. ¿Ya? Y vamos a determinar así. ¿Qué vemos ahí? Esto nos ponen más o menos unos 30 segundos y determina qué ves ahí. Ya tenemos ahí el objetivo y determinamos qué vemos. Entonces en la pantalla y te digo, ahora sí, preguntemos. ¿Qué vieron ahí? ¿Cuántas ruedas pudieron ver en el dibujo?
Yo vi 5. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Ve? Tienes buena visibilidad, sí, son 5, la verdad. ¿De qué color es el reflejo que lleva el tractor? El remolque que lleva el tractor. Naranja. Vamos determinando ya las cosas y vamos estructurando cuáles son las respuestas. Naranja, ¿ya? ¿De qué color es el humo de la cosechadora? O no tuvo humo, si tuvo humo es negro, es blanco, es gris. Blanco. ¿Ve? ¿Cuántas personas se ven en la imagen? O no hay personas. Yo vi 2. ¿Ve? ¿Cuántas líneas de sembríos se pueden ver en la imagen? Como completo. Vamos a terminar 8, 7, 9, 11. Vamos a terminar las cosas así. Determinamos eso y vamos viendo si es cierto o no es cierto. Sí. No había personas, sí. Habían 6 llantas. Vemos que el sembrío es Entonces, ¿qué es lo que dice? Esas personas pueden fijarse brevemente en el tema visual. Si en mi trabajo yo necesito hacer ese tipo de test de visualización, podemos ir fallando, ¿sí? El otro tema son temas de memoria, ¿no? Estamos contestando ahí test de inteligencia, test de aptitud y razonamiento para el soporte verbal. Ahí trabajan con antónimos y sinónimos. Test de aptitud en el razonamiento por el soporte no verbal. Test de memoria, test de motricidad, de destrezas y habilidades, test de reacciones psicométricas, test de aptitudes sensoriales, test de aptitudes particulares. Hay un montón de test. Y a veces te van mezclando. Un día te dice, venga, ahora va a recibir esto, mañana otro test, pasado otro test. Y a veces hacen 4 o 5 test en el proceso de selección. Y te dan el link y ingresas directamente. Entonces es muy complejo. Ya paso estos test, voy determinando si sirve o no sirve y entro directamente ya al proceso de selección. Cuando ya entro ya a la empresa, ¿qué es lo que hace la empresa? Me genera una solicitud de empleo. ¿Por qué tenemos que generar una solicitud de empleo? Para determinar que tú libre y voluntariamente estás pidiendo trabajar en la empresa, para no tener ningún tipo de conflictos. Acá en el país casi no se ha marcado, o que yo sepa, no ha habido una denuncia de que a mí me tienen trabajando bajo amenaza o yo estoy trabajando en contra de mi voluntad. Acá en el país no se ha marcado eso. Que yo sepa, en todos los años no tiene ningún caso de que el trabajador esté ahí. Pero ya determino algunas cosas básicas, ¿no? La aspiración salarial, mis trabajos anteriores, mi dirección. Ahí sí ya va un poquito más ampliada que la hoja de vida, ¿no? Porque ahí ya va hasta miembros de familia, nombre de la esposa, profesión de la esposa, ingreso de la esposa, eh, cómo es nivel académico, igual nombres de los hijos, edad de los hijos, si están estudiando, si no están estudiando. Le van algunas cosas, ¿no? Si yo tengo un vehículo, si está prendado, o si ya está pagado, si tengo una casa, si está hipotecada o no. Voy haciendo un montón, otras cosas van en esa solicitud de empleo. Van cosas mucho más personales para ya ir nosotros sabiendo más relaciones del trabajador que no son únicamente las relaciones laborales, sino también sus relaciones familiares. Si tienes créditos, todo voy poniendo. ¿Y por qué es importante todo eso? Para yo ir analizando y saber qué pasa con ese colaborador, cómo está el futuro de ese colaborador. En caso de una urgencia, con quién me comunico, etcétera, etcétera. De ahí estamos en la entrevista. ¿Qué tan importante es una entrevista? ¿Quién ha recibido una entrevista? ¿O ha hecho una entrevista? Nadie, no se han entrevistado. Cuando se han ido a la empresa, aunque sea 2 minutitos, 3 preguntas, 5 preguntas, no. No han tenido entrevistas de trabajo.
En serio, no han tenido. A ver, chicos, participemos. ¿No han tenido entrevistas de trabajo, sí o no? Yo sí, una vez me entrevistaron y es en trabajo que estoy. Ya. ¿De qué se trataba esa entrevista? Bueno, la entrevista fue para el preproceso para ingresar a la empresa. Hicieron tres entrevistas. La primera estuve con el jefe inmediato, que es jefe de locales. La segunda fue con la persona de talento humano. Y la tercera entrevista, que fue el último filtro, que fue con la gerente general. Esa entrevista, sí. Se van juntando las entrevistas porque cada quien tiene su, su tipo de preguntas, ¿sí? Hay entrevistas que son no estructuradas. Las entrevistas no estructuradas significa que yo no determino preguntas. La entrevista sale ese rato. Pregunta cómo estás, cómo te llamas, cuál es tu aspiración salarial, dónde trabajas anteriormente. Yo sé qué información quiero sacarle, eso sí es cierto, pero no determino un orden de preguntas, ¿no? Pues, que es como un diálogo, ¿no? Pero para mí es importantísimo porque genera algunas cosas, ¿no? ¿Qué experiencia tuviste en la anterior empresa? ¿Cómo era la relación con tus compañeros? ¿Cómo era la relación con tu jefe? ¿Que tu sueldo te significaba sistemas de motivación? ¿Te gustaba tu trabajo? ¿Por qué entraste a esa empresa? ¿Por qué saliste de esa empresa? ¿Qué experiencias has tenido dentro de esa empresa? Y ya, hago hago un diálogo y voy sacando información que a mí me sirve. ¿Sí? ¿Ya? Nosotros decimos siempre en la entrevista, primero llegue puntual, que son tics, ¿no? Llegue puntual, llegue con ropa, si es una empresa formal, llegue con ropa formal, si es una empresa de informal, llegue semiformal, no llegue informal, llegue semiformal, llegue por lo menos 10 15 minutos antes de la entrevista, no se vaya con temas que generen como exorbitantes, como exceso de maquillaje, en el caso de las damas, peinados normalitos, perfume normal, no vayan enjollados, jolladas. Entonces hay cositas que se van determinando, ¿no? Esto es la primera fase, ¿no? Ver cómo están, no sentirse nervioso, estar tranquilo, ser uno mismo, no maquillar las respuestas porque yo ya tengo un test anterior, no se olviden que el que está haciendo la entrevista ya tiene información tuya, ya es el último filtro y ahí yo voy determinando, entonces no, que no me engañes y ser uno mismo, ¿no? Ser uno mismo y ser lo más tranquilo posible. Entonces esas entrevistas no estructuradas son las que no tienen preguntas definidas, sino yo voy desarrollándole cómo va surgiendo ese diálogo. Las entrevistas estructuradas, vuelta yo ya netamente, le leo y una de las preguntas como casi siempre te dicen sí. De mi motivo, ¿por qué quiere que trabajar dentro de la empresa o un justificativo para yo contactar? Es una pregunta estructurada, se les preguntan a todos. Nos preguntan eso, otras preguntas estructuradas dice, sí, dígame, ¿usted sabe a qué se dedica la empresa? Otra pregunta estructurada, ¿usted cómo se enteró de la vacante que está en la empresa? Son preguntas netamente fijas, van determinando, algunos te preguntan hasta el salario, cualquier otro pregunta, o si, no, si quieren saber si es casado o soltera directamente, si usted qué estado civil tiene, cuántos hijos tiene, preguntas como que ya van determinado un orden y es mucho más fácil porque hay que tener unas 15 20 30 preguntas, y ya le voy preguntando a todos porque ya tengo ya una estructura y voy poniendo una calificación, o le puedo poner sí o no, o puedo generar en porcentajes, 60 80 100 de acuerdo como hay estructurado los pesos de las preguntas. Una entrevista mixta le genero yo preguntas estructuradas, sí, pero también le pregunto cosas adicionales que no están previstas, como el tema de la dirección de la casa, sí. ¿Dónde usted vivo? Yo en el condado. Ah, yo, pero trabajo en la red de audiencia, está cerquísimo. Y hay otra pregunta, no está la pregunta estructurada, pero le pregunto,
¿En qué medio llegó acá? Por su taxi, vino en Uber. ¿Cómo vino para acá? No estaba estructurada, pero le hago una pregunta adicional a la pregunta estructurada para tener yo un mejor enfoque, una mejor claridad de qué, de lo que piensa el trabajador o de lo que hace el trabajador. ¿Sí? Entrevistas preliminares, como la que Nati nos va a decir, hay entrevistas preliminares, uno te entrevista al otro hasta llegar al último filtro. Y el último filtro, netamente, si ya llegas al último filtro, ese filtro es el que tiene la decisión de contratarte o no contratarte. Puedes pasar todas las pruebas y dependes del último filtro, ¿verdad? Porque esa entrevista, la entrevista final, se genera a base de ¿qué? Del informe de las demás entrevistas. Esa persona ya va con todo el conocimiento, tanto del proceso de selección, tanto de la hoja de vida, tanto de las entrevistas preliminares y de la entrevista inicial, por supuesto. Entonces, cuando yo hago la entrevista final, yo ya tengo un montón de información. Dice, ya depende de ti. Conócele, pregúntale cosas, ya, contratar. Algunos dicen, algunos cuando son sanos, dice, le felicito, sabe que usted ha pasado todos los procesos. Sí, le gustaría sí trabajar en esta empresa. ¿Cree que usted sí podría trabajar en esta empresa? Ya te pregunta cosas más de sistema de emociones. Pero ya no van a preguntarle, usted si estudió esto. Ya no. La entrevista final, por lo general, se hace con la persona que toma la última decisión, de que sí o de que no. El tema de las entrevistas, sí me gustaría que lean algún rato o entren a ver algún video de cómo es el comportamiento dentro de la entrevista, cada uno de los gestos, cada uno de los movimientos, cada uno de cómo nos sentamos, cómo movemos los brazos, cómo, si estamos con los brazos doblados, si estamos con los brazos, con los codos sobre el escritorio, si estamos solo con las manos sobre el escritorio, si tenemos las manos debajo. Todo tiene un significado. Cómo te expresas, si te expresas de manera con un tono normal, si tartamudeas del rato de expresarte, si me miras a los ojos o me miras a mi rostro mientras estás hablando, si tienes algún distractor adicional, si no me miras a los ojos, etcétera, etcétera. El tema de los pies están doblados, si estás sentado con un pie cruzado, todo tiene un significado, todo tiene un significado, todo tiene un significado. Doblar las manos, cruzar las manos, cruzar los pies, significa que yo estoy con mi entorno de seguridad, no quiero que se ingresen a mi tema. Si estoy nervioso, me falta seguridad, siento desconfianza, no me siento cómodo, o a veces en la realidad, es mi nivel de comportamiento. Es mi nivel de comportamiento, así es mi temperamento, por cierto. O lastimosamente, yo nunca he estado preparado para realizar una entrevista o para ser entrevistado. Es mi primera entrevista. Entonces, yo tengo que hacer ese análisis para ver si es cierto o no es cierto. Si es que es cierto y si es su primera entrevista, tengo que generar yo un preámbulo, determinar y hacerle preguntas adicionales, preguntarle del fútbol, de la política, del transporte, de la inseguridad, lo que sea, hasta que se genere una seguridad de unos 2, 3, 5 minutos y poder ese entrevistado tener control de su personalidad. Porque a veces sí se han dado cuenta, sí se han puesto ustedes nerviosos algún rato consiguiendo alguna entrevista. Cuando van donde el médico nos ponemos nerviosos. Sí, o cuando vamos a dar un examen nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Porque no, eso no es de todos los días, pues tenemos que prepararnos. Ya los que ya hablamos en público, ya hablamos todo un siempre, ya llevamos el control. Pero todo por el tema de ser un mismo ser humano, un ser pensante, un ser que genera emociones, siempre nos va a generar un nerviosismo. ¿Por qué? Porque no es nuestra área de confort, es un área nueva, es un espacio nuevo. Todavía no controlamos ese espacio y siempre vamos a tener segundos, a veces minutos de nerviosismo. Eso es normal, eso es súper normal. Eso sí, las personas, si hay un psicólogo o algo, determina eso, los primeros 30 segundos, minutos, no te considera como nada, eso es normal. Yo hace unas 2 semanas fui a dar una charla en la UTPL, ya claro, no había más de 100 y pico de personas, y siempre te genera, pues, coges el micrófono y primero a saludar, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Oh, voy a hablar de este tema, me muevo para allá, me muevo para acá, irme controlando
y saber cuál es el foro y cómo estamos estructurados. Medir el tema del volumen del micrófono, ver si he generado reacción positiva con la gente, para ver si me puedo conectar o tengo que subir el tono de voz o todos los temas que estoy diciendo no son los que están generando una expectativa y uno va hablando. Hasta es igual que los músicos, ¿no? Cuando sale una canción, la gente no se conectó con el músico, le toca cambiar con otra canción rapidísimo donde sí se conecte con la gente para que funcione el show. No, se complica. Igual son las entrevistas. Cuando se realiza una entrevista, por decir una entrevista, yo le pregunto, Nati, ¿tú eres casada? Y dice, no, pero tengo 2 niños. ¿En serio tienes 2 niños? Ya le genera un malestar. A lo mejor es una pregunta delicada que no le gusta que le pregunte. Entonces yo ya veo la reacción y tengo que cambiarme absolutamente al otro lado. Y eso es lo que hacen los psicólogos. Pero si le gusta, sí, sabe que tengo 2 niños, es mi razón de vivir y por ellos vengo acá a trabajar, pero no interrumpen en absoluto mi tema laboral. No tengo planificado los tiempos con ellos y yo estoy acá para trabajar para la empresa. Y yo les voy diciendo un montón de cosas. Me van preguntando y voy dándole todas las respuestas para que no vayan a hacer una repregunta. ¿Sí? Pero todo eso es cuando nosotros ya nos conocemos y podemos manejar los entornos. Una pregunta está ahí. Ninguna. ¿Qué se hace con el informe? ¿Qué hacen? ¿Se hace un informe en la entrevista? Sí, porque todo esto tiene que estar documentado. Cuando se hace un proceso de selección, todo lo que hago tiene que estar documentado. ¿Sí? Dice, ya realizada la entrevista correspondiente, es necesario proceder a un informe de ello con el objetivo de no emitir información dado por el candidato. Voy diciendo las cosas importantes que el candidato dijo, voy diciéndole que ahí está en las respuestas que yo quería obtener. Y aparte de eso, para justificar el por qué pasó esa entrevista o el por qué no pasó esa entrevista. Sí, generalmente cada empresa tiene su propio formato de informes. Claro, voy determinando de acuerdo a lo que quiero decir, sí, pero por lo general contienen apariencia, personalidad, condición física, condición económica, eh, control psicológico, control del entorno. Manejan, decir, no, esta persona habla con una seguridad tremenda, ¿no? Esa persona habla todo lo que queríamos oír, conoce muchas cosas. Pues tenemos que aportar en la empresa, ¿no? Porque vuelta algunas empresas, lo que nos pasa a nosotros en el tema de la docencia, ¿no? No es lo mismo trabajar en lo que estoy dando clases que solo ser teórico y no práctico. Claro, por ahí me acuerdo unos temas en la institución. Había un profe de economía y que les exigía el tema de emprendimientos y tal, tal. Salió un estudiante y dijo, profe, disculpe una pregunta, ¿usted tiene algún negocio? Profe, no, pero le estoy enseñando. Pero ¿y cómo nos dice que hay que ponerse un negocio, que un negocio debe funcionar, hay que ser emprendedores? ¿Cómo nos dice usted esas cosas que no ha pasado por complicado? Entonces es complejo cuando tú no tienes experiencias y tratas de enseñar a la gente de que haga lo que tú estás haciéndole de manera teórica. Si tú no lo hiciste y hay una persona que lo hizo, se complica y pierde espacio. Entonces acá, en el tema del informe de la entrevista, yo voy determinando qué expresa esa persona. Y ahí volvemos en el tema de la comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que comunicamos a los demás? Nosotros solo comunicamos lo que sabemos. Nosotros no podemos comunicar lo que no sabemos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos comunicar cosas que no sabemos? Caemos en la ridiculez. No decimos las cosas que son. Nos inventamos cosas y la otra persona, que es un profesional, se da cuenta rapidísimo. Entonces, para nosotros en una entrevista solo tenemos que expresar lo que sabemos, nada más. No inventarnos nada más. Porque al frente de nosotros en las entrevistas está un profesional, está un psicólogo laboral, un psicólogo clínico a lo mejor, está el jefe de recursos humanos que ha hecho un montón de entrevistas, está el jefe del área, del departamento que está pidiendo un colaborador. Solo tenemos que decir lo que sabemos, porque si no sabes y dices una cosa
te hacen una pregunta técnica y te quedas en el aire. Entonces, en una entrevista tenemos que expresar lo que sabemos, lo que sabemos. Porque cuando sabemos nosotros o dominamos ese tema, ya nos sale como cosas naturales. Claro, porque siempre nosotros dominamos algo, siempre dominamos algo. Y a veces nos gusta hablar de ese algo. Pues cuando yo veo que domina el tema, digo, no, sí sabe, o sea, ya salió muy natural, sabe más cosas, como yo sé estas cosas, el señor fue hablando, la señorita fue hablando y yo sabía de lo que decía, me quedaba callado para que siga, pero no estaba era coherente. Era verdad lo que la señorita dice. O sea, su experiencia no era teórica, también era práctica, era vivencial. Eso determina el tema de los entrevistas. ¿Me ayuda a leer, por favor, que ya no sean ni ninguna de las chicas que participó? Mariuxi, Buenas noches, ingeniero. Claro. Ventajas del proceso de selección. Contratar a la persona adecuada para el puesto adecuado. Realizar una contratación con el 100% de éxito. Contar con personal que se encuentre más comprometido con la empresa. Obtener personas que se sientan satisfechas con las actividades que desempeñan. Conocer al nuevo empleado en todos los aspectos. Informarle al candidato de los beneficios al integrarse a la empresa. Cumplir con el cliente interno, el cual está constituido por los gerentes que encabezan a la empresa, al proporcionarle la gente adecuada. ya gracias. Cuando hacemos un buen proceso de selección tenemos un montón de ventajas. Hemos puesto un poquito de estas, pero una de las mejores ventajas es mejorar el ambiente laboral. Entra un nuevo colaborador y si conecta directamente, se demora menos de una semana y ya se relaciona bien con los demás, ya se siente como en familia, comparte sus nuevos conocimientos, ya, ya participa en sus cosas sin criticar. Ah, no están, ustedes almuerzan en estos almuerzos de dólares de 2.50, uy, no, es que no me gusta, yo voy a almorzar en los de 3.50. Ya caíste mal desde el principio. ¿Quién se ha regalar, qué sé yo, esos jugos del Valle? Y no, yo tomo jugos Nestlé. Uy, caes mal de entrada. O si no comienzas a criticar el tema del uniforme, el tema del diálogo, el tema de la vestimenta personal, uy, caes mal, no puedes. Y son netamente no como profesional, sino como persona, como tal. Y cuando eres como profesional y necesitas un buen proceso de selección, no vas a pasar el test, el proceso práctico. Y por eso en este proceso de selección siempre hay los primeros 90 días, que son el tiempo de ensayo, el tiempo de prueba, para que se vaya adaptando al trabajador a la empresa como tal. Cuando hablo de empresa, hablo del talento humano y todos sus procesos. ¿Cuáles son las desventajas? Ayúdame, Mario. Como pudimos ver, son múltiples las ventajas que obtiene la empresa al realizar el proceso. No se puede encontrar desventajas si el proceso de selección se administra de una forma correcta. Muchas personas consideran que al aplicar este proceso la empresa pierde mucho. Sin embargo, los beneficios solo se podrán observar si el proceso se realiza en forma óptima y con el transcurso del tiempo al poder contar con un buen desempeño del nuevo empleado. Cuando hay un buen proceso, gracias. Cuando hay un buen proceso de selección, casi no existen desventajas. Lastimosamente, el ser humano es cambiante, sí, es cambiante. Y a veces no sabemos lo que piensa el día de mañana. Hago un buen proceso de selección, genera un buen proceso de inducción y de adaptación para que el trabajador se conecte más rápidamente con la empresa. El trabajador de la segunda semana se va. Eso sucede, sí. ¿Por qué? Porque nosotros a veces venimos de otros entornos y comenzamos a relacionarnos y ya no nos gustó y no genera un buen clima. Es muy complejo. Una empresa un empleado que viene de una buena empresa, de una empresa que está posicionada en el mercado, y se va a una empresa pequeña, y todo eso es qué difícil. Adaptarse, dice, no, es que allá había todo, es que allá me daban todo, acá no está así las cosas. Y uno comienza a generar reales problemas. Entonces, puede ser un buen proceso de selección, sí, pero depende mucho de que el colaborador nuevo ponga ganas y se adapte a la empresa.
le ponga gana y se adapte a la empresa. En caso contrario, muy difícil se le hace a la empresa trabajar con ese colaborador. Dice selección de personal, profesión de por competencias. Ya habíamos dicho, el conocimiento es el título, las habilidades y destrezas es la experiencia laboral y la actitud es la personalidad. Dicen que el conocimiento y las habilidades suman un 50% y solo la actitud suma el otro 50%. Por eso dice el conocimiento y las habilidades y destrezas suman. La actitud multiplica. Qué difícil es conocer a las personas. Ustedes mismos, ¿cuánta gente han creído conocer? ¿Cuánta gente han creído conocer y les ha fallado? Nosotros decimos en el tema de conocer a las personas, ¿sí? Préstale dinero o generale algún secreto de confianza. Presta dinero a una persona para ver qué tema de personalidad tiene. Presta dinero a alguien. ¿Cuántos hemos tenido problemas por dinero? Entonces es muy complejo. Conocer a las personas por su actitud nos demoramos mucho tiempo. Y es por eso que se hacen más test de personalidad. Porque no podemos conocer a las personas, pues. El conocimiento le adquieres en 8, 10, 15 años. Las habilidades y destrezas en 3, 4 años. Pero la actitud es todo. Es desde tu nacimiento. Es toda tu vida. Si yo tengo 50 años, son 50 años de actitud. ¿Y cómo puedo yo poder identificar con claridad en el primer mes, segundo mes, tercer mes? Es muy complejo. A lo mejor los 3 primeros meses desconoces algo, pero a veces te demoras 1 año, 2 años, o muchos te demoras más tiempo y no llegas a conocerlos. Entonces es muy complicado conocer la actitud de las personas rápidamente, ni por test que realicemos, ni por lo que queramos hacer. Es muy complejo porque el ser humano es muy cambiante, cambia de acuerdo a sus intereses, a sus emociones, a sus niveles de personalidad, a sus niveles de conocimiento, a sus aspiraciones. Nosotros somos así, somos entes cambiantes. Entonces nos toca a nosotros, como talento humano, irles evaluando permanentemente a las personas para supuestamente poder mitigar o minimizar los problemas. Les dejo hasta aquí. Ya les comparto un test para que realicen un test de personalidad y después podemos debatir cuando ya tengan. Le imprimen la primera hoja, no le imprimen todo porque abajo está el resumen, solo se imprime la primera hoja donde dice los porcentajes del test. Podemos debatir la próxima clase para saber qué tema de qué tipo de personalidad tenemos nosotros. Un test muy básico, muy básico. No pelearemos con el test porque ese test ya han hecho millones de personas y tiene un margen de error muy bajo, de un 20%, de un 15%, porque la realizamos tranquilamente y tenemos todo el tiempo suficiente para analizar las preguntas. Me despido, chicos, tengo la otra también clases y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, magíster. Gracias por todo, que vayan bien, que descansen. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, magíster. Hasta luego.